Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Espero que te haya gustado el programa pasado de Reflexiones Culturales y seguiremos ahora discurriendo sobre los distintos exponentes de la literatura latinoamericana, esa transparencia que irradia la literatura latinoamericana, ¿no? Y me atrevo a decirte que hubo varios referentes, además de los principales de aquella movida, boom latinoamericano. Pero ahora me voy a detener a un escritor cuestionable en su trayectoria, pero bueno, bien vale la pena nombrar al peruano Mario Vargas Llosa, que un poco deslumbra con su primera obra titulada La ciudad y los perros. Pero hay una historia detrás de esto. Él nace en la década del 30, nace en Arequipa, en Perú. Él forma parte de una gran familia. Él conoce a su padre recién a los 12 o 11 años, su padre lo va a buscar y ahí empieza un poco la discrepancia entre él y su padre, ¿no? Su padre quería que él sea abogado, que sea una persona, un profesional, académico, pero él le tocaba más la literatura. Y en cierta medida él expone que el padre asociaba la inclinación literaria un poco con aquella bohemia que tiene implícita cualquier escritor, cualquier poeta. Y vos sabés que llegado un momento, el padre de Vargas Llosa lo hace escribir y Vargas Llosa empieza a cursar en la Academia Militar Leoncio Prado. Ahí, en la Academia Militar Leoncio Prado de Perú, él dice que es un microclima del Perú. Está bien definido eso. ¿Sabes por qué? Porque en el Leoncio Prado está toda la realidad social y antropológica del Perú. Ahí había, en la época de Vargas Llosa, había chinos, había negros, había latinos, había indígenas, había europeos. De corte europeos, de corte indígenas, de corte chino, ¿no es cierto? La nacionalidad eran todos peruanos. Y ahí, en ese colegio militar, él empieza a discurrir su vocación de escritor. Empieza a escribir para los amigos, empieza a escribir algunos relatos eróticos, algunos relatos hasta pornográficos para sus amigos, y también empieza a escribir cartas de amor para también compañeros de él que querían quedar bien con alguna que otra mujer, alguna que otra chica. Ahí empieza todo esto, ¿no? Y después ocurre un poco la separación y 2 años posteriores se va de la Academia Militar Leoncio Prado y termina un poco su etapa de secundario en un colegio muy renombrado y ahí escribe por primera vez y publica y se lleva al teatro La huida del Inca. La huida del Inca es una pieza teatral escrita por Vargas Llosa, en donde explaya toda la realidad indígena de aquellas latitudes, de Perú. Y ahí tuvo un gran éxito, pero todo a nivel secundario y a nivel regional tuvo esa repercusión la obra teatral La huida del Inca, y él anecdóticamente se cuenta, se dice, vos sabés que esto de que se dice, se cuenta un poco, toca lo real o lo irreal, pero él, García Márquez, tiene guardado como gran tesoro aquella entrada en donde se vendía y por primera vez se expone La huida del Inca en Perú, ¿no es cierto?, en Lima, y eso es muy valioso para él. Después hay otra etapa en donde Vargas Llosa consigue una beca, se instala en España, recorre Europa y también se instala en París.
Ahí empieza toda su realidad literaria, su lucha para conquistar otras latitudes en lo literario. Y ahí empieza a escribir La ciudad y los perros. Yo te diría que googlees La ciudad y los perros de Vargas Llosa y ahí entres a distintas pistas en Google, podrías hacerlo, y seguramente te va a llevar a un link en donde está el libro La ciudad y los perros, que es la historia en donde Vargas Llosa relata su pasaje, bueno, lógicamente usando la lógica invención y la lógica ficción, en donde relata el pasaje de la Academia Militar Leoncio Prado. La ciudad y los perros, acordate, googlealo, fíjate, y seguramente te va a llevar a un link en donde te vas a deleitar en leer esta obra de Vargas Llosa, La ciudad y los perros. Bueno, y ahora te quiero decir también que tenemos preparado material de Vargas Llosa y nos vamos a deleitar con algunas notas periodísticas que hemos recopilado y que ha recopilado la producción. Podemos ver y deleitarnos con Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura en el 2010. Sí, Premio Nobel de Literatura en el 2010 y seguramente recopilando un sinnúmero de premios y también cerca de 45 obras entre ensayos, obras de teatro, novela y relato. Adelante con las notas y con el material que tenemos preparado para ofrecerte. La excusa, con usted nunca hay necesidad de excusa para conversar, pero la excusa esta vez es el evento que está realizando la Fundación Nobel sobre la vejez. Pensando, usted es uno de esos casos extraordinarios de un escritor que a los 80 años todavía está produciendo muy buenas obras. Se me viene a la mente Tolstoy, se me viene a la mente Saul Bellow, se me viene a la mente Wisława Szymborska. ¿Cómo hace para mantener esa disciplina y esa creatividad a esa edad? ¿Es cuestión de disciplina? ¿Es cuestión de genes? ¿Qué es lo que hace que un escritor? Pues yo creo que es cuestión de disciplina. Yo trabajo de una manera bastante metódica, soy muy ordenado para mi trabajo, no para el resto, pero para mi trabajo sí. Trabajo pues 7 días por semana, 12 meses al año. No tengo la sensación de que es un trabajo. Realmente escribir para mí es un placer, aunque me cueste trabajo y tenga periodos, digamos, muy difíciles. De todas maneras, hecho el balance, pues para mí es algo muy placentero y creo que en función de mi trabajo se organiza mi vida. Tengo una vida que no, digamos, no está caracterizada por los excesos. Nunca dejé de fumar hace muchos años. Nunca he bebido, prácticamente no tomo sino vino con las comidas de vez en cuando. Prácticamente no bebo, no fumo. Mi gran placer es la lectura y mi propio trabajo, ¿no? Entonces, quizá eso ha hecho que pues, mi vida no se haya gastado como ocurre en el caso de muchas otras personas. En fin, tampoco soy, digamos, un obseso de cuidarme a la hora de comer, a la hora de dormir. No, la verdad que tampoco tengo una preocupación especial por mi salud. Hago ejercicios todos los días 1 hora antes de comenzar a trabajar y quizá esa disciplina, esa organización que ha sido siempre en función de mi trabajo, pues haya hecho que viva hasta ahora, ¿no? Claro, y la lucidez, porque también estar tan lúcido. Bueno, mire, a veces tengo pérdidas de memoria, como les ocurre a todas las personas que han alcanzado la gran edad, ¿no? Pero como los escritores, pues trabajamos con nuestra cabeza, ¿no es verdad? Mantenemos siempre una actividad mental, intelectual. Quizá eso
Dicen que la función hacia el órgano, así que tal vez eso me ha ayudado a mantenerme intelectualmente vivo hasta ahora, ¿no? Usted también, hay otra cosa que me llama mucho la atención, usted es un escritor, se ha dedicado a la vida intelectual, pero en muchas facetas también es un hombre de acción. Ujú. Está la investigación que usted hizo, por ejemplo, sobre los periodistas de Ayacucho en el 83. Así es. Está la campaña presidencial, está el Ujú. viaje a Irak. Usted se ha metido, digamos, en el mare magnum de las cosas. Le ha Sí, beneficiado ese que no solamente se ha mantenido, digamos, usted no ha sido Borges, que no era un hombre de acción para nada, sino que ha sabido cómo combinar esas dos cosas. ¿Ayuda a eso? pues mire, en mi caso, mi trabajo se alimenta de la vida misma. ¿Ah? Eh, nunca he sido una persona pasiva, ¿no? Siempre me he sentido muy interesado por lo que ocurría a mi alrededor. Hombre, siempre he creído, además, por lo menos desde muy joven, que el ser escritor, el escribir, significa también una responsabilidad de tipo social, de tipo político. Creo que la participación, digamos, en lo que es la vida de la ciudad, del país, del tiempo en que uno vive, es también una obligación de tipo moral. Si uno cree que los libros importan, que las ideas importan, que la política debía estar gobernada no por pasiones, sino por ideas fundamentalmente, creo que la participación es una obligación. Entonces, he participado en las cosas de mi tiempo, ¿ah? He participado en la vida política, eh, no dándole preferencia sobre la propia literatura, ¿no? Para mí la literatura es mi primera prioridad, pero luego, digamos, una participación activa en la vida de la ciudad, del país, del tiempo, yo creo que forma parte de las tareas de no solamente de un escritor, de un ciudadano en general, y entonces nunca me ha seducido la idea del escritor retirado, el escritor que vive encerrado en un cuarto de corcho como Proust. No, para mí eso sería absolutamente inconcebible, ¿no? Bueno, en realidad leí los primeros cuentos de Onetti hace muchos años. Eh, Cuando yo descubrí a Onetti, era difícil encontrar libros de él. Había sido publicado por editoriales rioplatenses, de poca circulación en el resto del mundo de la lengua española. Pero recuerdo que me impresionaron muchísimo esos cuentos y desde entonces busqué libros de Onetti y realmente es un escritor que desde la primera lectura me impresionó enormemente por muchas razones. Un gran escritor, sin ninguna duda, creo que uno de los grandes escritores de nuestra lengua, porque fue un adelantado. La primera novela de Onetti sale el año 39, cuando todavía en América Latina prevalecía una narrativa de tipo criollista, localista, indigenista, una narrativa mucho más arraigada en el campo que en la ciudad, con algunas excepciones, desde luego. Y de pronto aparece este libro, que es un libro pequeño en extensión, pero sumamente moderno, un libro que tiene que ver con la ciudad, que tiene que ver con una problemática existencial que prácticamente no aparecía todavía en la literatura de nuestra lengua, y escrito en una prosa que no tenía prácticamente nada que ver con la prosa criollista, localista, nativista, indigenista, que era la que circulaba más por América Latina. Creo que una de las primeras cosas que hay que decir de Onetti es que es uno de los primeros escritores latinoamericanos, y yo diría de lengua española, que introduce la modernidad en la narrativa. Es un escritor que tiene lecturas que son muy modernas,
Él había trabajado como periodista muchos años y como periodista pues comentó a escritores que son realmente los grandes renovadores de la narrativa de nuestro tiempo. Comentó a Proust, comentó a Joyce y sobre todo a Faulkner, que fue su gran maestro y que ha sido el gran maestro de la novela moderna, no solo en el mundo de la lengua española, sino prácticamente, yo diría, el autor que ha dejado una huella más profunda desde el punto de vista de la técnica narrativa, de la escritura narrativa en la literatura contemporánea.